Estaba embarazada de 7 meses, y mi hermana me dejó literalmente en la calle. Lo peor fue que mis propios padres le dieron la razón. Desde pequeña, mi relación con mi hermana mayor, Claudia, siempre había sido complicada. Mientras crecía, ella era la favorita indiscutible de mis padres. No porque yo fuera mala hija, sino porque Claudia tenía esa habilidad de hacer que todo girara a su alrededor. Era la hija perfecta, la que sacaba buenas notas, destacaba en actividades extracurriculares y aparentemente nunca cometía errores. Yo, en cambio, siempre sentí que vivía a su sombra. No importaba lo que hiciera, parecía que nunca era suficiente para competir con su brillantez. Si sacaba un 8, mis padres decían, Claudia siempre sacaba 10. Si lograba ganar un premio en deportes, escuchaba. Pero Claudia ganó el primer lugar en el concurso de debate, ¿lo recuerdas? Con los años, aprendí a aceptar que nunca sería suficiente para mis padres mientras Claudia estuviera cerca. A pesar de todo, traté de mantener una relación cordial con ella. Pero la rivalidad silenciosa siempre estuvo ahí, como un muro invisible que nos separaba. Mi vida dio un giro inesperado hace unos meses. Tras una serie de eventos desafortunados, incluido el cierre del pequeño negocio que tenía junto a mi esposo Andrés, nuestras finanzas cayeron en picada. Para empeorar las cosas, poco después descubrí que estaba embarazada. Aunque la noticia del bebé fue una bendición, no pude evitar sentir miedo y preocupación. ¿Cómo íbamos a mantenernos con tan pocos recursos? Andrés, siempre optimista, me aseguró que encontraría otro trabajo pronto, pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Finalmente, enfrentamos la difícil decisión de dejar el departamento que alquilábamos. No podíamos seguir pagando el alquiler y necesitábamos un lugar donde quedarnos temporalmente mientras nos recuperábamos. Fue entonces cuando Claudia se ofreció a ayudarnos. «Pueden quedarse conmigo por un tiempo», me dijo una tarde, con su tono de siempre, que mezclaba condescendencia y generosidad. «Pero no será por mucho». Al principio, dudé. Sabía que Claudia no era la persona más fácil con la que convivir, pero con una barriga de casi 6 meses y pocas opciones, «Gracias, Claudia. No será por mucho tiempo, lo prometo», le dije tratando de sonar optimista. Claudia vivía en una casa amplia en las afueras de la ciudad. Había comprado la propiedad hace años gracias a su exitoso trabajo como abogada. Desde que se divorció de su esposo, vivía sola, algo que ella describía como una elección deliberada para preservar su paz mental. Cuando Andrés y yo llegamos con nuestras pocas pertenencias, Claudia nos recibió con una sonrisa forzada y una serie de reglas. Quiero dejar claro desde el principio que, aunque están aquí, esto no cambia el hecho de que esta es mi casa. Espero que mantengan todo limpio, que respeten mis horarios y, por favor, no traigan problemas. Por supuesto, Claudia. Gracias de nuevo por dejarnos quedarnos aquí, respondí, aunque por dentro ya sentía la tensión. Al principio, las cosas parecían ir relativamente bien. Claudia no era la anfitriona más cálida, pero Andrés y yo hacíamos todo lo posible por no incomodarla. Limpiábamos la casa, cocinábamos para los 3 y nos manteníamos en nuestro cuarto la mayor parte del tiempo. Yo intentaba mostrar mi gratitud cada vez que podía. «Claudia, gracias por todo. En serio, no sabes cuánto significa esto para nosotros. No te preocupes, solo espero que puedan salir adelante pronto», respondía ella, con una sonrisa tensa que dejaba claro que nuestra presencia no era algo que disfrutara realmente. Aún así, trataba de mantener la paz. Cada vez que Andrés mencionaba algo que podría irritarla, le daba una mirada para que se callara. Sabía que Claudia no era alguien con quien quisieras discutir. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las tensiones empezaran a surgir. El problema con Claudia siempre había sido su necesidad de controlarlo todo. Durante nuestra infancia, ella era quien decidía a qué juegos jugábamos, cómo organizábamos nuestras cosas e incluso qué música se escuchaba en casa. Era como si tuviera una necesidad constante de demostrar que era mejor que yo en todo. Ese patrón no había cambiado con los años. Ahora, como adulta, seguía imponiendo sus reglas y expectativas en cada aspecto de la convivencia. Si no lavábamos los platos inmediatamente después de comer, había un comentario sarcástico. Si usábamos más tiempo del que ella consideraba razonable en el baño, lo señalaba con una actitud pasivo-agresiva. «¿Siempre usas tanta agua cuando lavas los platos?», me preguntó un día, mientras yo terminaba de limpiar la cocina. «Solo trato de dejarlos bien limpios», respondí,
esforzándome por mantener la calma. Bueno, es mi factura de agua, ¿sabes? Quizás debería ser más consciente. Era agotador. Por mucho que intentara no dejar que sus comentarios me afectaran, había días en los que simplemente me derrumbaba. A veces me encerraba en el cuarto que compartía con Andrés y lloraba en silencio, preguntándome cuánto más podría soportar. A medida que mi embarazo avanzaba, las cosas se complicaron aún más. Mi energía disminuía y Andrés hacía todo lo posible por ayudarme. Había días en los que simplemente no podía seguir el ritmo de Claudia. No es por ser grosera, Ana, me dijo un día después de notar que no había barrido la sala, pero si vas a vivir aquí, lo mínimo que puedes hacer es mantener la casa limpia. Lo siento, Claudia. Es que me sentía muy cansada hoy. Cansada o no, todos tenemos responsabilidades. Sus palabras me dolieron profundamente. Sabía que estaba haciendo más de lo que podía con mi estado, pero parecía que nada era suficiente para ella. Una noche, mientras Andrés y yo hablábamos en el cuarto, le confesé lo que sentía. No sé cuánto tiempo más puedo seguir aquí. Claudia me hace sentir como una carga constante. Lo sé, amor, pero no tenemos otra opción en este momento. Intentaré conseguir algo pronto, lo prometo. Aunque Andrés estaba decidido a encontrar una solución, sabía que la situación no cambiaría de la noche a la mañana. Por mi parte, me aferraba a la esperanza de que Claudia eventualmente se daría cuenta de lo mucho que intentábamos adaptarnos a su casa. En los meses que siguieron, los conflictos se hicieron más frecuentes. Claudia no perdía oportunidad de recordarnos que estábamos en su casa, y aunque intentábamos no responder, había momentos en los que simplemente no podíamos quedarnos callados. Andrés, creo que deberías salir más temprano a buscar trabajo. No puedes esperar que las oportunidades lleguen solas, le dijo un día, mientras desayunábamos. Gracias por el consejo, Claudia, respondió él con una sonrisa forzada. Solo digo que no pueden quedarse aquí para siempre. Cada comentario de Claudia era como un recordatorio de que estábamos caminando sobre hielo delgado. Yo, por mi parte, trataba de concentrarme en mi bebé y en mantenerme positiva. Pero cada día que pasaba, sentía que la relación con mi hermana se deterioraba más. Lo que no sabía en ese momento era que lo peor estaba por venir. Los primeros días en casa de Claudia habían sido tolerables, aunque incómodos. Andrés y yo hacíamos todo lo posible por cumplir con sus reglas. Pero a medida que pasaban las semanas, las pequeñas tensiones comenzaron a acumularse como gotas en un vaso que estaba a punto de desbordarse. El detonante inicial fue algo tan insignificante como una conversación durante la cena. Claudia, como era su costumbre, aprovechaba cada oportunidad para hablar de su trabajo y sus logros. Esa noche, en particular, parecía estar en uno de sus monólogos interminables sobre lo estresante que era manejar su despacho legal. Hoy tuve que quedarme hasta tarde revisando un contrato lleno de errores. Si no fuera por mí, esa empresa estaría perdida, decía, con un tono que dejaba claro que esperaba admiración. Debe ser difícil, pero al menos tienes algo estable, respondió Andrés, intentando ser amable. Claro, pero ¿te imaginas lo que es llevar tanta responsabilidad? Continuó ella, sin percatarse del doble sentido de sus palabras. No todos tienen la disciplina para manejarlo. Yo sabía hacia dónde se dirigía ese comentario. Claudia siempre había sido experta en lanzar críticas disfrazadas de inocencia. Bueno, Andrés y yo también estamos haciendo todo lo posible por salir adelante, respondí, tratando de mantener la compostura. Claudia dejó escapar una risa breve, como si lo que acababa de decir fuera una broma. ¿Salir adelante? Ana, con todo respeto, no creo que quedarse en casa esperando que las cosas mejoren sea una estrategia efectiva. Ese fue el primer verdadero roce. Sentí cómo el aire de la habitación se tensaba, pero me obligué a no responder. Andrés, sin embargo, no pudo contenerse. Claudia, agradecemos que nos hayas abierto tu casa, pero no creo que sea justo hacer ese tipo de comentarios. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa e indignación. Solo estoy diciendo la verdad. No quiero que se acomoden demasiado. Esa conversación marcó el comienzo de un patrón que se repetiría en los días siguientes. Mi embarazo avanzaba rápidamente, y con cada semana que pasaba, mi cuerpo se sentía más pesado. Dormía poco, me dolían las piernas, y las náuseas matutinas a veces duraban todo el día. Claudia parecía no tener ninguna consideración por mi estado. Ana, ¿puedes limpiar el baño hoy?, me dijo una mañana, mientras yo apenas podía levantarme de la cama.
Claudia, me siento un poco mal. ¿Puedo hacerlo más tarde? Ella soltó un suspiro exagerado. Siempre hay una excusa contigo. Si yo pudiera manejar un despacho legal mientras estaba embarazada, no veo por qué tú no puedes limpiar un baño. Sus palabras me hicieron llorar en silencio esa tarde. Andrés intentaba consolarme, pero sabía que no podía cambiar la situación. Trata de no tomártelo tan personal, amor. Claudia es así con todo el mundo, me decía. No, Andrés, solo es así conmigo. Siempre lo ha sido. A medida que las semanas avanzaban, las quejas de Claudia se volvieron más frecuentes y más directas. Si llegábamos 5 minutos tarde al desayuno, había un comentario sarcástico. Si usábamos la lavadora en un momento que ella no consideraba adecuado, nos lo recordaba de inmediato. «¿Es mucho pedir que me avisen antes de usar mis cosas?», dijo un día, cuando Andrés estaba lavando ropa. «Solo quería adelantar esto antes de salir a buscar trabajo», respondió él, tratando de mantener la calma. «Pues podrían preguntarme antes, ¿no? Es mi casa, después de todo». Cada día se sentía más como caminar sobre vidrios rotos. Yo intentaba mantenerme positiva, enfocándome en mi bebé y repitiéndome que esta situación era temporal, pero cada comentario de Claudia erosionaba mi paciencia y mi autoestima. Un día decidí preparar una cena especial como muestra de gratitud. Cociné su plato favorito, un risotto que había aprendido a hacer años atrás. Cuando Claudia llegó a casa, la esperé con una mesa perfectamente arreglada y una sonrisa sincera. «¿Qué es esto?», preguntó, levantando una ceja. «Quería agradecerte por todo lo que estás haciendo por nosotros», respondí. Claudia se sentó y probó un bocado. «Está bueno, aunque un poco diferente a como lo hacía mamá». Su comentario me dejó sin palabras, ni siquiera un simple gracias. Me levanté de la mesa con un nudo en la garganta, dejando a Andrés y a Claudia comiendo en silencio. Esa noche lloré en el baño, preguntándome si alguna vez podría hacer algo que realmente la complaciera. Un fin de semana, mientras intentaba descansar, escuché a Claudia hablando por teléfono en la sala. Aunque no quería espiar, sus palabras eran imposibles de ignorar. «Es que no sé cuánto más puedo aguantar esto. Ana y Andrés están aquí como si no tuvieran prisa por irse. Y encima, Ana se queja de que está cansada todo el tiempo». Mi corazón se hundió. Incluso en privado, Claudia no podía evitar hablar mal de nosotros. Esa noche decidí confrontarla. «Claudia, ¿por qué dices esas cosas? Sé que no es fácil tenernos aquí, pero estamos haciendo todo lo posible por no molestarte». Ella me miró como si yo fuera una niña que no entendía nada. «Ana, no es nada personal, solo estoy siendo honesta. No puedo cargar con todo esto sola». «No estás cargando con nada. Estamos haciendo lo mejor que podemos». Claudia se levantó del sofá y con un tono frío, dijo, «Entonces hazlo mejor». A partir de ese momento, nuestra relación se deterioró aún más. Claudia parecía buscar cualquier excusa para discutir. Una noche, incluso me acusó de haber tomado uno de sus tés sin permiso, algo que ni siquiera había hecho. «No me importa si estás embarazada, Ana. Las reglas son las reglas». Yo ya no podía más. Cada día en su casa se sentía como un recordatorio de nuestra dependencia, de nuestra falta de opciones. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no tenía idea de cómo salir de esa situación sin perder lo poco que me quedaba de autoestima y dignidad. Lo que no sabía era que Claudia ya había tomado una decisión que cambiaría todo. Era un lunes por la mañana cuando todo se vino abajo. Había pasado el fin de semana en cama, luchando contra una fatiga abrumadora que no me dejaba levantarme. El embarazo avanzaba, y mi cuerpo estaba empezando a dar señales de que necesitaba más cuidado y descanso. Andrés, siempre atento, trataba de hacerse cargo de todo, pero también llevaba días agotado después de largas jornadas buscando trabajo. Claudia, sin embargo, parecía no tener paciencia para nada de eso. Esa mañana, mientras Andrés se alistaba para salir, Claudia entró a la cocina con una expresión seria y una actitud que ya conocía demasiado bien. «Ana, ¿podemos hablar un momento?». Sentí cómo mi estómago se encogía. Cuando Claudia usaba ese tono, nunca era algo bueno. Dejé a un lado la taza de té que estaba bebiendo y asentí, tratando de mantenerme tranquila. «Claro, dime». Ella se cruzó de brazos, mirándome con una mezcla de frustración y superioridad. «Creo que esto ya ha llegado demasiado lejos». «¿A qué te refieres?», pregunté, aunque tenía una idea clara de lo que iba a decir. «A que no puedo seguir cargando con ustedes. Esta es mi casa, Ana. Yo trabajo duro para mantenerla, y honestamente siento que no están haciendo lo suficiente para salir adelante».
Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. No era solo lo que decía, sino la manera en que lo decía, como si nuestra presencia fuera una plaga que estaba contaminando su vida. Claudia, sabes que no estamos aquí porque queramos. Estamos haciendo lo mejor que podemos. ¿De verdad? Porque desde mi perspectiva, solo veo a dos personas aprovechándose de mi generosidad. Ese comentario fue demasiado. Después de semanas aguantando sus críticas y sus miradas condescendientes, algo en mí se rompió. ¿Aprovechándonos? Claudia, estoy embarazada de 7 meses. ¿De verdad crees que esto es fácil para mí? No pedí estar en esta situación, y mucho menos quería depender de ti. Ella levantó las manos como si no quisiera escuchar más. Ana, no me hagas quedar como la mala aquí. Fui yo quien los acogió cuando no tenían a dónde ir. Pero hay un límite, y creo que ya lo hemos alcanzado. En ese momento, Andrés entró en la cocina, alarmado por el tono elevado de nuestras voces. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando primero a Claudia y luego a mí. Lo que pasa, respondió Claudia sin dudarlo, es que ya no puedo con esta situación. Creo que es hora de que busquen otro lugar donde quedarse. ¿Otro lugar?, repitió Andrés, incrédulo. Claudia, estamos haciendo todo lo posible. Ana está embarazada y yo estoy buscando trabajo todos los días. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Claudia negó con la cabeza, manteniéndose firme en su postura. Ya les di más tiempo del que podía. Lo siento, pero esta es mi casa y no puedo seguir así. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir el peso de las palabras de Claudia aplastándome, robándome la poca esperanza que me quedaba. Andrés dio un paso hacia ella, con los puños apretados. Claudia, ¿te estás escuchando? Estamos hablando de tu propia hermana. Ella necesita un techo, un lugar seguro para traer al mundo a nuestro hijo. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿Egoísta?, replicó Claudia, levantando la voz. Egoísta es esperar que yo lo sacrifique todo por ustedes. No soy responsable de sus problemas y no voy a permitir que arruinen mi vida solo porque no pueden arreglar la suya. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Antes de que Andrés pudiera responder, lo tomé del brazo y lo llevé hacia el cuarto. Déjalo, Andrés. No vale la pena discutir. Después de esa discusión, sentí que ya no podía quedarme en la casa de Claudia, pero tampoco sabía a dónde ir. Desesperada, decidí llamar a mis padres para pedir ayuda. «Hola, mamá», dije tratando de que mi voz no temblara demasiado. «Ana, ¿qué pasa?» Le conté todo, cómo Claudia nos estaba echando de su casa, cómo me sentía humillada y traicionada, y cómo necesitábamos un lugar donde quedarnos al menos hasta que Andrés pudiera estabilizarse. Al otro lado de la línea, hubo un largo silencio antes de que mi madre respondiera. «Ana, entiendo que esto es difícil para ti, pero también tienes que ponerte en el lugar de Claudia». «¿Qué?», pregunté sin poder creer lo que estaba escuchando. «Ella tiene su vida, sus propias responsabilidades. No puedes esperar que cargue con ustedes indefinidamente». «Mamá, ¿estás escuchándote? Estoy embarazada. No estamos aquí por elección, sino porque no tenemos otra opción». «Lo sé, hija, pero quizás deberías buscar otra solución». Esas palabras fueron como una puñalada. Siempre había sabido que Claudia era la favorita de mis padres, pero nunca pensé que llegarían al punto de ignorar mis necesidades en un momento tan crítico. «Gracias por nada, mamá», dije antes de colgar. Esa noche me senté en el pequeño colchón del cuarto que compartíamos Andrés y yo, abrazando mi vientre y tratando de procesar todo lo que había pasado. No solo estaba siendo rechazada por mi hermana, sino también por mis propios padres. «Noentiendo cómo pueden hacer esto», le dije a Andrés con lágrimas rodando por mis mejillas. «¿Cómo pueden ser tan crueles?» «Amor, no estás sola en esto», respondió él sentándose a mi lado y tomándome de la mano. «Lo resolveremos, te lo prometo». Aunque sus palabras me daban consuelo, sabía que el camino que teníamos por delante sería difícil. A la mañana siguiente, Claudia nos dio el golpe final. He hablado con un amigo que tiene una pequeña habitación disponible para alquilar. Podrían mudarse allí. Su tono era tan frío que casi parecía que estaba hablando con extraños. Andrés y yo no tuvimos más remedio que aceptar. Empacamos nuestras cosas esa misma tarde y con el corazón roto dejamos la casa de Claudia. Cuando cerré la puerta por última vez, no pude evitar mirar hacia atrás. Era como si estuviera dejando atrás no solo un lugar, sino también una parte de mí misma. La relación con Claudia nunca había sido perfecta, pero nunca imaginé que llegaría a este punto. La herida que dejó su rechazo,
junto con la falta de apoyo de mis padres, fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Sin embargo, mientras me alejaba de su casa esa tarde, también sentí una pequeña chispa de determinación. Sabía que tenía que encontrar la manera de salir adelante, no solo por mí, sino también por el bebé que estaba a punto de llegar. La tarde en que dejamos la casa de Claudia se sintió como el momento más bajo de mi vida. Andrés y yo cargábamos nuestras pocas pertenencias en bolsas y cajas que apenas podían sostenerse. Mi cuerpo, con el embarazo ya avanzado, protestaba con cada paso que daba. Mientras miraba el techo de la casa de Claudia por última vez, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Estás lista?, preguntó Andrés, mientras ajustaba la última caja en el auto que nos había prestado un amigo. No lo sé, pero no tenemos opción, respondí con la voz quebrada. Claudia ni siquiera salió a despedirse. Cuando cerré la puerta, sentí que estaba dejando más que un hogar temporal. Estaba dejando atrás la esperanza de tener un apoyo genuino en mi familia. El lugar que Claudia había mencionado era una pequeña habitación en un barrio modesto, propiedad de un hombre llamado Roberto, un viejo conocido suyo. Cuando llegamos, me quedé mirando la fachada del edificio con una mezcla de resignación y tristeza. La pintura estaba descascarada, las ventanas tenían persianas rotas y la entrada estaba llena de bolsas de basura que nadie se molestaba en recoger. «Es solo temporal», me repetí a mí misma, mientras Andrés hablaba con Roberto para recoger las llaves. La habitación era apenas más grande que un cuarto de almacenamiento. Tenía un pequeño colchón en el piso, una mesa coja y una ventana que daba a un callejón. No había cocina, solo un pequeño fregadero con una estufa portátil al lado. «No es mucho, pero podemos hacer que funcione», dijo Andrés, tratando de sonar optimista. «Sí, podemos». Aunque quería creer en sus palabras, no podía evitar sentir que habíamos tocado fondo. Esa primera noche, después de desempacar lo poco que teníamos, me senté en el colchón, sosteniendo mi vientre con ambas manos. Sentía que mi bebé podía percibir mi tristeza, y eso me llenaba de culpa. «Mereces algo mejor que esto», le susurré, mientras Andrés intentaba arreglar una lámpara que apenas funcionaba. «¿Dijiste algo, amor?», preguntó él, levantando la mirada. «Nada, solo estoy pensando». Andrés se sentó a mi lado y me abrazó. «Vamos a salir de esto, te lo prometo». Quería creerle, pero mi mente no dejaba de regresar al momento en que mis propios padres se negaron a ayudarnos. No podía entender cómo podían ser tan indiferentes a mi situación, especialmente sabiendo que estaba esperando un bebé. Mientras Andrés dormía esa noche, no pude evitar pensar en mi infancia y en cómo había llegado a este punto con Claudia y mis padres. Desde que éramos pequeñas, Claudia siempre había sido la hija favorita. Lo sabía, aunque nunca se dijera abiertamente. Cuando éramos niñas, si discutíamos, siempre era yo quien terminaba castigada. Si Claudia quería algo, nuestros padres se esforzaban por dárselo, incluso a costa de mis propios deseos. Recuerdo una Navidad en particular cuando yo tenía 8 años. Había pedido una muñeca específica que había visto en la televisión, pero el regalo que encontré bajo el árbol fue algo completamente diferente. «Lo sentimos, Ana, pero Claudia necesitaba un nuevo set de arte», me dijeron mis padres mientras mi hermana abría emocionada su regalo. Aunque esos momentos parecían pequeños en su momento, ahora entendía que habían plantado la semilla de una dinámica familiar que nunca se había roto. Claudia siempre era la prioridad, y yo siempre quedaba en segundo plano. Los días en la pequeña habitación se convirtieron en una rutina monótona pero necesaria. Andrés salía temprano cada mañana para buscar trabajo, mientras yo intentaba mantenerme ocupada en casa. Aunque no podía hacer mucho físicamente debido al embarazo, trataba de mantenerme activa, organizando nuestras cosas y planeando lo que necesitaríamos para cuando naciera el bebé. Sin embargo, el estrés emocional comenzaba a pasar factura. Cada vez que veía a Andrés regresar cansado y sin noticias positivas, sentía una mezcla de culpa y desesperación. «No puedo evitar sentir que esto es mi culpa», le dije una noche, mientras compartíamos un simple plato de arroz con frijoles. «No digas eso, Ana. Esto no es culpa de nadie. Es solo una mala racha». «Sí, pero si no estuviera embarazada, quizás sería más fácil para nosotros». Andrés dejó el tenedor y tomó mi mano. «Amor, este bebé es lo mejor que nos ha pasado. Todo lo demás lo resolveremos». Aunque sus palabras me reconfortaban en el momento, la realidad seguía siendo un peso constante sobre mis hombros.
Un día, mientras Andrés estaba fuera, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Por un momento mi corazón se llenó de esperanza, pensando que quizás estaba llamando para disculparse o para ofrecer ayuda. «Hola, mamá», dije, tratando de sonar neutral. «Ana, he estado pensando en ti. ¿Cómo estás?» Su tono era frío, como si estuviera hablando con una conocida y no con su hija. «Estamos bien, mamá, haciendo lo mejor que podemos». «Eso es bueno. Solo quería asegurarme de que entendieras por qué tomamos la decisión de no involucrarnos más». Mi estómago se revolvió. «¿De qué estás hablando?» «Bueno, Claudia nos contó todo. Dijo que ustedes no estaban haciendo lo suficiente para salir adelante y que la estaban poniendo en una posición difícil». Sentí como la rabia subía por mi pecho. «¿Claudia les dijo eso? ¿Y ustedes simplemente lo aceptaron sin preguntar?» «Ana, no seas dramática. Claudia es tu hermana mayor y solo quiere lo mejor para ti». Ese fue el punto de quiebre. ¿Lo mejor para mí? ¿Echarme a la calle cuando estoy embarazada es lo mejor para mí? «Gracias por nada, mamá». Colgué antes de que pudiera responder, con lágrimas rodando por mis mejillas. Después de esa llamada, algo en mí cambió. Me di cuenta de que no podía seguir esperando apoyo de personas que claramente no estaban dispuestas a dármelo. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que tenía que ser fuerte, no solo por mí, sino también por mi bebé. Empecé a buscar recursos en mi comunidad. Encontré un grupo de apoyo para mujeres embarazadas en situaciones difíciles, donde conocí a otras mujeres que estaban enfrentando desafíos similares. Aunque al principio dudé en compartir mi historia, pronto descubrí que hablar con ellas me ayudaba a liberar parte del dolor que llevaba dentro. «Eres más fuerte de lo que crees», me dijo una de las mujeres del grupo un día. «Y cuando veas la cara de tu bebé por primera vez, sabrás que todo esto valió la pena». Con el tiempo, Andrés consiguió un trabajo estable, lo que nos permitió empezar a ahorrar para mudarnos a un lugar mejor. Aunque el camino seguía siendo difícil, cada pequeño paso hacia adelante me llenaba de esperanza. A medida que se acercaba la fecha del parto, me sentía más preparada emocionalmente para lo que estaba por venir. Sabía que mi familia no estaría allí para apoyarme, pero también sabía que tenía algo mucho más importante: la determinación de construir una vida mejor para mi hijo. Después de semanas sumidas en la incertidumbre, finalmente encontré un rayo de esperanza en un lugar inesperado. Todo comenzó cuando Andrés mencionó que un amigo suyo, Julián, se había enterado de nuestra situación y quería reunirse con nosotros. Julián era un viejo conocido de Andrés, alguien con quien había trabajado años atrás. Aunque no eran amigos cercanos, siempre habían tenido una relación cordial. Yo no esperaba mucho de esa reunión, pero Andrés insistió en que valía la pena intentarlo. Nos encontramos con Julián en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Mientras me acomodaba en la silla, luchando con el peso de mi vientre, Julián nos saludó con una sonrisa cálida que, por primera vez en mucho tiempo, me hizo sentir menos sola. «Andrés, Ana, me alegra verlos. He escuchado un poco de lo que están pasando y quiero decirles que aquí estoy para lo que necesiten». Su tono era sincero, sin rastro de condescendencia. Fue un contraste refrescante después de semanas lidiando con la frialdad de Claudia y la indiferencia de mis padres. «Gracias, Julián. No sabes cuánto significa eso para nosotros», respondió Andrés mientras yo asentía, demasiado emocionada como para hablar. Después de ponernos al día, Julián nos sorprendió con una oferta que jamás habríamos esperado. «Miren, no sé si esto les interese, pero tengo una propiedad pequeña que no estoy usando en este momento. Es sencilla, pero está en buenas condiciones. Podrían quedarse allí temporalmente mientras se estabilizan». Mis ojos se llenaron de lágrimas al escuchar esas palabras. Después de todo lo que habíamos pasado, alguien nos estaba ofreciendo un refugio sin pedir nada a cambio. «Julián, no sé cómo agradecerte esto», le dije, con la voz quebrada. «No tienes que agradecer nada. A veces la vida nos pone en situaciones difíciles, y lo único que podemos hacer es apoyarnos unos a otros». La casa de Julián era un pequeño departamento en la periferia de la ciudad. Aunque no era lujosa, era mucho mejor que la habitación donde habíamos estado viviendo. Tenía una sala modesta, una cocina funcional y, lo más importante, una habitación que sería perfecta para nuestro bebé. El día de la mudanza, mientras colocábamos nuestras pocas pertenencias en el nuevo espacio, sentí una sensación de alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez en semanas,
Podía imaginar un futuro donde las cosas estuvieran bien. Es pequeña, pero es nuestra, dijo Andrés, colocando una de las cajas en el suelo. Sí, nuestra, respondí acariciando mi vientre mientras pensaba en nuestro bebé. Esa noche, mientras nos sentábamos en el suelo a cenar, Andrés tomó mi mano y dijo, «Estamos en el camino correcto, Ana. Lo sé. Por primera vez en mucho tiempo, yo también lo creí. Con la ayuda de Julián, también empezamos a construir una pequeña red de apoyo». Nos presentó a algunos de sus conocidos, personas que habían pasado por situaciones similares y que estaban dispuestas a compartir su experiencia y ofrecernos consejos prácticos. Uno de ellos, una mujer llamada Marta, me enseñó técnicas para administrar mejor nuestro dinero. «No importa cuánto tengas, lo importante es saber manejarlo», me dijo, mientras me mostraba cómo organizar un presupuesto sencillo. Otro de los contactos de Julián, un hombre llamado Samuel, le ofreció a Andrés un trabajo de medio tiempo, que aunque no era mucho, nos dio algo de estabilidad económica. Cada uno de estos gestos nos ayudó a reconstruir poco a poco la confianza que habíamos perdido. Con cada pequeño avance, mi confianza crecía. Aunque sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer, ya no me sentía atrapada en la desesperanza. Comencé a enfocarme en los detalles que realmente importaban, como preparar la llegada de nuestro bebé. Uno de los días más emocionantes fue cuando Julián apareció en la puerta con una cuna que había conseguido de un amigo suyo. «Pensé que les vendría bien», dijo, mientras Andrés y yo mirábamos el regalo con los ojos llenos de gratitud. Montar la cuna en el pequeño cuarto del bebé fue un momento simbólico para mí. Representaba más que un simple mueble. Era un recordatorio de que, a pesar de todo, estábamos construyendo algo para el futuro. Esa etapa de mi vida me enseñó una lección invaluable. El apoyo no siempre viene de quienes esperas. Aunque mi familia me había fallado en el momento en que más los necesitaba, otras personas, muchas de las cuales apenas conocía, habían aparecido para tenderme una mano. Una tarde, mientras conversaba con Julián, le dije, «No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros». Él sonrió y me respondió, «Ana, a veces solo necesitamos que alguien crea en nosotros. Si me hubieran ayudado cuando yo lo necesité, probablemente no estaría aquí ahora para ayudarte a ti. Esto es solo devolver el favor al universo». Sus palabras se quedaron conmigo. Entendí que la vida era un ciclo de dar y recibir, y me prometí que algún día haría lo mismo por alguien más. Mientras los días se acercaban al nacimiento de mi bebé, me sentí más preparada emocionalmente que nunca. Aunque no tenía la vida perfecta que había imaginado, tenía algo mucho más importante: la certeza de que había personas que creían en mí, que estaban dispuestas a apoyarme sin pedir nada a cambio. Esa red de apoyo, inesperada pero profundamente valiosa, se convirtió en la base sobre la que comencé a reconstruir mi vida. Los días que siguieron al nacimiento de mi hija marcaron el inicio de un capítulo completamente nuevo en mi vida. Cuando sostuve a mi pequeña Sofía por primera vez, sentí que todo el dolor y la incertidumbre de los meses anteriores habían valido la pena. Su llanto suave y sus pequeños dedos aferrándose a los míos eran una promesa de un futuro diferente, lleno de posibilidades. «Bienvenida al mundo, mi amor», susurré, mientras lágrimas de felicidad corrían por mis mejillas. Sin embargo, la llegada de Sofía también trajo nuevos retos. Andrés y yo estábamos aprendiendo a ser padres, y aunque teníamos el apoyo de personas como Julián y Marta, las dificultades económicas seguían presentes. Hubo noches en las que nos turnábamos para cuidar a Sofía porque ninguno de los dos podía dormir más de 2 horas seguidas. A pesar de todo, cada sonrisa de mi hija me recordaba que estábamos construyendo algo valioso. Con el tiempo, comencé a buscar formas de contribuir económicamente a nuestra pequeña familia. Aunque todavía estaba agotada por el parto, sentía una necesidad urgente de recuperar mi independencia. Después de investigar opciones, descubrí un programa local que ofrecía talleres de emprendimiento para madres jóvenes. «¿Crees que deberías hacerlo ahora?», me preguntó Andrés una noche, mientras me veía leyendo sobre el programa. «Sí, Andrés, necesito esto, no solo por el dinero, sino por mí». Con su apoyo me inscribí en el programa y asistí a las sesiones con Sofía en un portabebés. Durante esas semanas aprendí sobre planificación financiera, estrategias de marketing y cómo convertir habilidades cotidianas en un negocio.
Lo que más me marcó fue conocer a otras mujeres que, como yo, estaban luchando por salir adelante. Una de ellas, Mariana, se convirtió en una amiga cercana. Había pasado por una situación similar a la mía y había comenzado un negocio de catering desde su casa. «Si yo pude hacerlo, tú también puedes», me dijo un día, mientras me ayudaba a pulir mi idea de negocio. Inspirada por su historia, decidí empezar a vender postres caseros. Aunque al principio las ventas eran pocas, con el tiempo comenzaron a aumentar gracias a recomendaciones y redes sociales. Cada pedido que recibía era una pequeña victoria, una señal de que estaba recuperando el control de mi vida. Andrés, por su parte, seguía trabajando duro para proveer lo necesario. Aunque su empleo no era el mejor pagado, nunca dejó de apoyar mis esfuerzos. «Estamos en esto juntos, Ana», me decía cada vez que sentía que las cosas se volvían demasiado abrumadoras. Nuestra relación se fortaleció con el tiempo. Habíamos enfrentado tantas dificultades juntos que cada logro, por pequeño que fuera, nos unía más. Sofía se convirtió en el centro de nuestro mundo, y ambos estábamos decididos a darle una vida mejor. Unos meses después del nacimiento de Sofía, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Al principio dudé si contestar, pero la curiosidad fue más fuerte que el resentimiento. «Hola, Ana. ¿Cómo estás?», preguntó, con un tono que intentaba sonar cálido. «Bien, mamá. ¿Y tú?» «Quería saber cómo estabas. Claudia me contó que tu bebé ya nació». La mención de Claudia me hizo apretar los dientes. Aunque no lo dijo directamente, sabía que mi madre quería acercarse ahora que todo parecía más estable. «Estamos bien. Sofía es increíble. Me alegra oír eso. Pensé que podríamos pasar a visitarlos un día de estos». Su propuesta me dejó confundida. Después de meses de silencio y rechazo, ahora quería reconectar. Aunque parte de mí quería rechazarla, otra parte sabía que mi hija tenía derecho a conocer a su familia. «Está bien. Podemos planear algo». Aunque acepté, sabía que este encuentro no sería fácil. Cuando mis padres llegaron a nuestra pequeña casa, traían regalos para Sofía. Mi madre estaba emocionada al verla, mientras que mi padre, aunque más reservado, también mostraba un interés genuino. «Es preciosa, Ana», dijo mi madre, mientras sostenía a Sofía por primera vez. A pesar de su entusiasmo, no pude evitar sentir una distancia emocional. Sabía que sus intenciones no eran completamente altruistas. Probablemente se sentían culpables por su falta de apoyo en el pasado. La conversación fue cordial pero tensa. No mencionamos lo sucedido con Claudia, aunque sabía que estaba presente en la mente de todos. Después de un par de horas, se despidieron con promesas de volver a visitarnos. Ese encuentro me dejó con sentimientos encontrados. Aunque era bueno que quisieran ser parte de la vida de Sofía, no podía olvidar el dolor que su rechazo me había causado. Con el tiempo, aprendí a equilibrar mi relación con ellos. No podía cambiar el pasado ni sus acciones, pero podía establecer límites claros para proteger mi bienestar emocional. Decidí que no permitiría que nadie volviera a hacerme sentir como una carga, ni siquiera mi familia. La experiencia también me enseñó a valorar más a las personas que habían estado allí para mí cuando más lo necesitaba. Julián, Marta y las mujeres del taller de emprendimiento se convirtieron en mi familia elegida. Un grupo de personas que realmente entendían lo que significaba apoyar sin juzgar. Un año después del nacimiento de Sofía, nuestra vida había cambiado significativamente. Andrés había conseguido un mejor empleo, mi negocio de postres estaba creciendo y nuestra pequeña familia estaba más unida que nunca. Habíamos logrado mucho con poco, y cada logro era una prueba de nuestra resiliencia. Una tarde, mientras jugaba con Sofía en el parque, me detuve a observarla. Su risa, su energía, su forma de explorar el mundo, todo en ella me llenaba de orgullo. «Lo logramos, pequeña. Lo logramos juntas», le susurré mientras la cargaba en mis brazos. En ese momento, supe que todo el dolor y las dificultades habían sido el precio para encontrar mi verdadera fuerza. Pasó casi un año desde que dejamos la casa de Claudia. Mi vida había cambiado por completo. Sofía era mi mayor alegría. Andrés y yo habíamos construido una base sólida para nuestra familia, y mi negocio de postres estaba empezando a despegar. Sin embargo, había algo que todavía no podía dejar atrás: el conflicto no resuelto con Claudia. Aunque mis padres habían intentado restablecer el contacto, nunca hubo una conversación sobre lo que realmente sucedió. Claudia se mantenía distante, como si nada de lo ocurrido hubiera sido su responsabilidad. Esa indiferencia me carcomía por dentro.
Sabía que no podía seguir cargando con ese peso emocional, así que decidí enfrentarla. Una tarde, mientras Andrés cuidaba de Sofía, llamé a Claudia. «Hola», respondió con su tono habitual de superioridad. «Claudia, necesitamos hablar». Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera. «¿Sobre qué?» «Sabes perfectamente sobre qué. No puedo seguir ignorando lo que pasó entre nosotras». Claudia suspiró, pero accedió a verme. Nos encontramos en un café que solíamos visitar cuando éramos más jóvenes. Mientras la esperaba, jugueteaba con mi taza, tratando de organizar mis pensamientos. Cuando llegó, iba impecablemente vestida, como siempre. Se sentó frente a mí con una sonrisa tensa. «Aquí estoy. ¿Qué quieres decirme?» Respiré hondo antes de empezar. «Claudia, quiero entender algo. ¿Cómo pudiste echarme de tu casa cuando más te necesitaba? ¿Cómo pudiste hacerlo sabiendo que estaba embarazada?» Ella frunció el ceño y se recargó en la silla. «Ana, no fue fácil para mí tampoco. Tenía mi vida organizada, mis rutinas. De repente, ustedes llegaron y todo cambió». «¿Todo cambió?», repetí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a asomarse. «¿De verdad crees que fue más difícil para ti?» Yo estaba embarazada, sin dinero, sin un lugar a donde ir. Claudia me miró fijamente, pero no respondió. «Lo peor no fue que me echaras, Claudia. Fue que hiciste que nuestros padres también me dieran la espalda». «¿Por qué? ¿Por qué siempre necesitas ser la prioridad, incluso cuando eso significa pisotearme?» Por un momento vi algo en sus ojos, culpa. Pero lo ocultó rápidamente. «No es mi culpa que siempre esperes que los demás resuelvan tus problemas. Yo trabajé duro para tener lo que tengo, y no voy a disculparme por protegerlo». Sus palabras me dolieron profundamente, pero no me sorprendieron. «Claudia, no esperaba que resolvieras mis problemas. Solo necesitaba un poco de humanidad». La conversación se tornó aún más intensa. Cada vez que intentaba explicarle cómo me sentía, Claudia se defendía, justificando sus acciones. Finalmente, no pude más. «¿Sabes qué, Claudia? Ya no espero que entiendas lo que hiciste, pero al menos sé honesta contigo misma. ¿Por qué siempre has sentido la necesidad de menospreciarme?» Ella bajó la mirada, algo que rara vez hacía. «Ana, no te menosprecio. Pero siempre he sentido que mamá y papá te trataban como si fueras una víctima, como si siempre necesitaras más atención». Su confesión me tomó por sorpresa. «¿Víctima? Claudia, tú siempre fuiste la favorita. Yo era la que tenía que luchar por un poco de reconocimiento». Claudia finalmente pareció entender algo. «Quizás tengas razón», dijo en voz baja, «pero nunca supe cómo manejar la presión de ser perfecta todo el tiempo». Por primera vez, vi a Claudia como algo más que la hermana arrogante que siempre había conocido. Aunque no justificaba sus acciones, esa pequeña confesión me ayudó a entenderla un poco mejor. La conversación no terminó con un abrazo emotivo ni con una disculpa completa. Claudia no era de esas personas que cambiaban de la noche a la mañana. Sin embargo, cuando nos despedimos, me miró con algo de calidez. «Ana, no sé si algún día podremos arreglar todo, pero me alegra que estés bien. Sofía tiene suerte de tenerte como madre». Fue un paso pequeño pero significativo. Esa noche, mientras le contaba a Andrés lo sucedido, me sentí más ligera. No porque todo estuviera solucionado, sino porque finalmente había sacado de mi corazón algo que llevaba años cargando. «¿Crees que Claudia cambie algún día?», me preguntó Andrés. «No lo sé, pero ya no me importa tanto. Lo importante es que yo estoy en paz». Después de todo lo que había pasado, me encontré reflexionando sobre el camino recorrido. Sofía dormía tranquilamente en su cuna y Andrés estaba sentado a mi lado, leyendo uno de sus libros favoritos. Nuestra pequeña casa, aunque modesta, se había convertido en un refugio lleno de amor y esperanza. Pensé en cómo, solo un año atrás, todo parecía derrumbarse. El rechazo de Claudia, el abandono emocional de mis padres y la incertidumbre sobre nuestro futuro habían sido como un huracán que amenazaba con destruirlo todo. Sin embargo, aquí estaba, más fuerte que nunca, sosteniendo una vida que nunca imaginé construir. Uno de los mayores aprendizajes de esta experiencia fue entender que la familia no siempre viene en la forma que esperamos. Aunque mis padres y Claudia me habían fallado, otras personas habían aparecido para tenderme una mano. Julián, Marta y las mujeres del taller de emprendimiento. Ellos me enseñaron que el apoyo verdadero no tiene que venir de los lazos de sangre, sino de aquellos que genuinamente quieren verte prosperar. Aprendí también a confiar en mí misma. Durante mucho tiempo había dudado de mi capacidad para superar obstáculos,
pero enfrentar estas dificultades me mostró una fortaleza que ni siquiera sabía que tenía. «Mamá, ¿qué es fuerte?», preguntó Sofía un día mientras jugábamos juntas. «Fuerte es seguir adelante, incluso cuando tienes miedo o estás cansada», le respondí, acariciándole el cabello. Esa respuesta no era solo para ella, también era para mí. Con el tiempo, mi relación con Claudia y mis padres encontró un equilibrio. No era perfecta, pero establecí límites claros para proteger mi paz. Aprendí que podía quererlos desde la distancia, sin permitir que sus opiniones o acciones me afectaran. Un día, durante una reunión familiar, mi madre me dijo: «Ana, estoy orgullosa de ti. No sabía que tenías tanta fortaleza». Aunque esas palabras llegaron tarde, las acepté con gratitud. No porque las necesitara, sino porque mostraban que incluso ellos habían reconocido mi crecimiento. Hoy, mi vida no es perfecta, pero está llena de propósito. Mi negocio sigue creciendo, y cada postre que vendo es un recordatorio de que los pequeños esfuerzos pueden convertirse en grandes logros. Andrés y yo seguimos apoyándonos mutuamente, y Sofía es la luz que guía cada uno de nuestros días. A veces pienso en la mujer que era cuando todo comenzó. Una versión de mí misma que se sentía pequeña, atrapada y sola. Pero esa mujer me llevó hasta aquí, y estoy agradecida por cada paso del camino. Porque al final descubrí algo invaluable. Mi valor no depende de cómo me traten los demás, sino de cómo me trato a mí misma. Si estás leyendo esto y sientes que el mundo está en tu contra, recuerda que siempre hay una fuerza dentro de ti que puedes descubrir. A veces, las personas que crees que estarán a tu lado no lo estarán, pero otras aparecerán cuando menos lo esperas. ¿Qué opinas? ¿Has enfrentado momentos en los que tu fortaleza te sorprendió? Me encantaría leer tus historias.